estuvimos muy cerca, pero en el fondo vi que aunque te diera todo no valía la pena. Yo te quería querer y lo arruinaste todo. Esos momentos lindos que tú y yo vivimos los tiraste al lodo. Yo te quería querer y llegar hasta el fondo. Te di mi corazón y nunca te importó, por eso ya ni modo. Yo te quería querer, yo te quería querer. Yo te quería querer, pero tú me engañaste y me dejaste solo, muy solo. Yo te quería querer, yo te quería querer. Te regalaba el alma y no te interesaba venir hacia Seguimos con más 678 y antes de continuar con el debate, Cabito, por favor, temperatura y humedad del estudio. La temperatura no la sé, pero pasó el diablo en pantufla y dijo, yo me voy, me baja la presión, estoy cagado de calor y se fue. Ok. Bueno, estábamos con que Barone había usado una primera persona del plural, nosotros los periodistas. Bueno, y por acá se entiende que apareció. siempre hay segmentos. La generalización se entiende en el lenguaje que uno expresa. ¿Qué quiere decir? Si no, tenemos que aclarar siempre que... ¿Sabes por qué me involucro? Para que me involucro yo, a ustedes párense de mí. Bueno, el Yo me plural de involucro Barone yo. está Barone, Me nosotros involucro no. para que no digan que hablo desde un pedestal. El juicio crítico lo hago desangrándome yo mismo y poniéndome en ese lugar, y me pregunto si todo el conocimiento, la razón periodística se termina cuando vemos periodistas que con tal de sembrar un daño político dicen pamplinas, se reducen, tipos que son en sus diarios respectivos, como algunos que vemos ahí, secretarios de redacción, manejan secciones importantes. Sí. Entonces, esto es lo que me llama la atención, nada más. Sí, mi hermano. No, lo que pasa es que yo lo que creo que lo que le molesta de Milagro Sala es la lucha de Milagro Sala y no el hecho vaya a Punta del Este. Cuando Jorge Triaca, el sindicalista, se asocia al Jockey Club, La Nación no salió gritando alarido de que hubiera un sindicalista socio del Jockey Club. Lo festejaron. ¿Por qué? Porque Jorge Triaca fue un entreguista del sindicalismo y entregó a los obreros y negoció de rodillas, negoció lo que querían los patrones. Por eso la bronca con Hugo Moyano. Hugo Moyano es negro, feo, fiero, un atorrante, porque defiende los intereses de los obreros. Yo nunca vi que el establishment insulte a un dirigente social o gremial si no es porque el tipo les está haciendo un daño. A los que no les hace daño lo celebran y lo integran. Bueno, de hecho en las críticas que hicieron a Milagro también se colaba la idea de Moyano de tener un hotel de camioneros en Punta del Este. Están cuidando la quintita. Y sobre el tirano prófugo, rubia. está claro que el tirano prófugo veraneaba en Torremolinos, cuando Torremolinos era un lugar bacán, digamos, ¿no es cierto? Así que Milagro Sala está perdonada en base a que Perón ya sentó doctrina sobre el hecho de dónde se puede veranear y no. Sí, en realidad estábamos conversando fuera del aire, no sé si vale la pena, pero todo vale la pena. Que en realidad no es un tema, no es que no lo sea, un tema de discriminación racial o étnica, es un tema político. Si Milagro Sala como símbolo fuera alta, rubia y representara esto mismo en Jujuy, también hubiera sido horadada en el lugar donde la encontraron. No importa, lo que vale es el valor político, es un valor político que causa daño. Y entonces, ¿qué está haciendo alguien que representa la pobreza en un lugar de ricos? No importa, la casualidad que también es de pueblos originarios, pero si no lo fuera de pueblos originarios igual, da lo mismo. Muy bien, ahora vamos a ver lo invisible, la no agenda. La no agenda de la semana. Vuelve la sección que estrenáramos la semana pasada, cuya función es repasar aquellos temas que la hegemonía mediática opta por hacer la vista gorda. Empecemos. Tema 1. Asesinato del sindicalista del gremio de los obreros de Maestranza, Roberto Rodríguez. En este caso, cabe destacar que si bien el tema tuvo rebote mediático, lo que omitió Clarín de su agenda fue lo siguiente. Diario registrado. Asesinato de gremialista. Clarín evita mencionar a Barrio Nuevo en su portada. El diario tiene hoy como tema principal el crimen del titular del sindicato de Maestranza, aunque omite mencionar que la víctima pertenece a la CGT de Luis Barrio Nuevo, aliado sindical de Eduardo Duhalde. ¿Preservar al candidato? Clarín.
Misterioso crimen de un dirigente sindical. Roberto Rodríguez era el jefe de la obra social de los obreros de Maestranza. Lo secuestraron en un club de Villa Devoto el miércoles a la noche y apareció en un zanjón de San Miguel con un tiro en la cabeza. Un testigo alcanzó a verlo con vida, arrodillado y balbuceando. La policía descarta un intento de robo. Clarín evita mencionar a Barrio Nuevo en su portada. Cabe destacar que tanto La Nación como Ámbito Financiero, Página 12 y Tiempo Argentino no dejan de lado la referencia y la suman a la tapa de sus ediciones. Tiempo Argentino. Matan a un sindicalista de la CGT de Barrio Nuevo. Ámbito Financiero. Milita en la CGT Azul y Blanca de Luis Barrio Nuevo. La Nación. Era tesorero del gremio de Maestranza y presidía la obra social. Pertenecía a la CGT de Barrio Nuevo. Página 12. Asesinaron de un tiro en la nuca al presidente de la obra social y tesorero del sindicato de Maestranza, alineado con la CGT de Barrio Nuevo. Clarín. Misterioso crimen de un dirigente sindical. Tema 2. El fracaso del lockout de la mesa de enlace. Siempre que las patronales agropecuarias realizaban alguna protesta, contaban con toda la cobertura mediática posible. Pero cuando no consiguen sumar ni 300 personas en un disparatado reclamo, como ocurrió la semana pasada, el fracaso no es destacado como un cambio de época. Tiempo Argentino. El lockout de la mesa de enlace fue un fracaso. Los productores no acataron la medida de fuerza. Hubo 624 solicitudes de exportación a la ONCA. Sin duda habrá que buscar nuevas e imaginativas formas de protestar, habrá que buscar nuevas e imaginativas formas de protestar. Cuando Yambías dice, bueno, vamos a tener que ser más creativos, es porque están asumiendo un fracaso. Va a tener que inventar algo, vamos a tener que inventar algo. Y una cosa que llama la atención es la soledad en la que se hicieron los actos. No se juntaron nunca más de 300 personas. ¿Por qué? Porque tienen ataduras, ligazones que hacen a intereses que yo no sé si son los de la gente. Tema 3. Nuevas mediciones de audiencia. Cada vez que aparece algún ente u organismo, etcétera, que quiere participar en algún rubro que está ocupado de manera hegemónica, los mismos hegemónicos tienden a ignorar y o denostar a quien pretende entrar en escena. Tiempo Argentino. Mariotto aseguró que democratizará la pauta publicitaria en el país. Licitan el nuevo rating público. El Estado comprará 2.000 aparatos para medir la audiencia de radio y TV en tiempo real. La idea, impulsada desde el edificio de la calle Suipacha al 700, es despejar las dudas sobre los números que todos los días difunde la empresa brasileña Ibope sobre el rating de radio y televisión. Esos datos no solo sirven a productores y programadores para decidir con qué ir, sino que inflan los valores de los minutos de publicidad. Tema 4. Nuevos casos de explotación rural. Miradas al sur. Mate frío y explotador. En Misiones hallaron un campamento con trabajadores en condiciones inhumanas que cosechaban para establecimiento Las Marías, dueña de Taragüí, y cuyo propietario fue funcionario de 2 dictaduras. Afecta a 271 trabajadores rurales. Nuevos casos de trabajo esclavo en la provincia. En Necochea y General Alvarado. Con respecto al tema del trabajo rural, ¿no? Hubo nuevamente inspecciones que mostraron que Nidera, la empresa que al principio había denunciado, que fue tapa de Página 12 con la nota de Berbisky sobre las condiciones de esclavitud, sigue con trabajo esclavo en otras localidades de la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata se detectaron nuevos casos de alrededor de 183 trabajadores. Tema 5. La burla de Blanc y Van der Koy a Francisco. Ya cerrando el informe y a tono de broma, nula difusión tuvo las muy poco sólidas declaraciones de Narváez que provocaron burlas hasta de Blanc y Van der Koy. Yo les garantizo que el modelo kirchnerista está agotado por los argentinos. Después de 7 años, el kirchnerismo deja al país en una peor situación de la que lo recibió. ¿Qué sé yo? Si te lo dice... ¿Qué sé yo? Si te lo dice...
Impresionante. ¿Te puedo contar algo chiquito? Algo chiquito. Vos preguntabas cómo es en otros países, los medios y todo eso. Cuando fue la campaña de Al Gore y Bush, que ganó Al Gore por unos votos, pero después hubo unos problemas cuando contaban los votos y terminó Bush de presidente, se hizo una encuesta. Y la encuesta era cuál era el candidato más inteligente. Y por lejos era Al Gore el que ganaba. Y después se hizo una encuesta y dice, pero ¿con cuál a usted le gustaría ir a tomar una cerveza a un bar? Y con Bush, porque es mucho más divertido y simpático. Y dice, ¿a quién va a votar? A Bush. Bueno, eso también, y los medios reflejaban eso, o sea, Bush era simpático, era bueno. Entonces yo siempre digo lo mismo, ojo con los... La verdad, no sé cómo calificarlo a Francisco de Narváez, su nivel intelectual. Ojo, porque van, dice, Alica Alicate, por eso me acordaba, Alica Alicate. Y te roban una elección después, sácale así no va, porque con el Alica Alicate. Porque es muy difícil, tal vez, que nos centremos en un debate serio con... ¿Cómo se puede debatir con Francisco de Narváez que no sabe nada de la relación con Brasil? Nada, absolutamente nada. Que no tiene un plan para seguridad, que no tiene un plan para nada, que no tiene nada. Pero el tipo dice Alica Alicate en un programa de 50 puntos de rating y bueno, eso moviliza a una parte de la sociedad muy grande que dice, como nosotros, un muchacho como nosotros. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que el Alica Alicate fue antes del debate de la ley de medios y que la reacción de Blanqui Van der Koy el otro día tiene que ver con que pasaron muchas cosas, la gente entiende otras cosas y los tipos me parece que percibieron que con semejante pavada van a perder. Le pasó muy de Valderrama, enganchó una de más para mí, porque si se queda con que el modelo kirchnerista está acabado, que ponía punto ahí, nosotros violín en bolsa, y enganchó y se te fue la cancha, me parece que enganchó una de más. ¿Cómo se debate con un tipo como Francisco de Narváez? ¿Cómo se debate? Dos categorías, ¿no? La ignorancia de uno y, bueno, ni Julio Blanc pudo realmente decir nada. ¿Qué le iba a decir al tipo? No, bueno, lo dejaron en la banquina. Andate rápido, por los hombres. Creo que el análisis de Sandra me parece hay que reforzarlo en el sentido para que lo escuchemos mejor. En realidad lo que está diciendo Sandra es que cambiaron los tiempos y cuando ven que dice una tontería, una pavada, alguien que pretende ser un candidato importante, los propios periodistas que son ridículos y dicen pamplinas permanentemente, se achicaron y no corroboraron la ridiculez porque les pareció que era ya demasiado ridículo. Es eso, creo que... ¿Viste que te entiendo? Bueno, me parece que este programa y el resto de los programas que he visto en mi sillón de televidente demuestran en gran medida que hay que reconstruir el lenguaje político en la Argentina y con esto supone reconstruir la lengua del periodista, el lenguaje de los periodistas, la visión del mundo tal como se transcribe en el oficio del periodista, pero también el conjunto de la lengua general de un país, porque el debate al que estamos asistiendo es un debate fundamental y en el que va a triunfar aquel que pueda explicar efectivamente cómo se recompone la lengua general de un país con sus aspectos de verdad, de argumentación, de trabajo con los símbolos, sobre todo en este último tema, porque lo que vimos con la cuestión de Milagro Sala es que todo aparece como un enorme basurero de símbolos donde cualquiera puede agarrar cualquier cosa, no para reconstruir un mero nivel de simbologías aceptables en un país, es decir, una señora dirigente social que tiene derechos para ir a ver espectáculos y que al mismo tiempo hay que exigirle también que explique mejor la propia situación, como a todos nosotros hay que exigirnos que expliquemos mejor nuestra propia situación en relación al lenguaje del que somos portadores y herederos. La lengua en la que hablamos, este castellano muchas veces precario, que la televisión contribuye mucho a ser más precario, debe ser reconstituido como tarea política fundamental, y eso supone un plano de verdad que permitirá juzgar mejor tanto las trapisondas de Narváez, su alicate, y quizás lo que Milagro y todos nosotros debemos pensar mucho más de nosotros mismos, que somos también portadores de símbolos, y no podemos permitir que se o denigren o que se desmoralicen dando un paso simbólico inadecuado, porque estamos fundados en símbolos y animados por símbolos también. Esto hay que saberlo, y lo tenemos que saberlo además los que estamos en esta posición política, y con mucha más razón somos nosotros los que tenemos que saberlo. Bien, vamos a un corte que yo no quiero hacer porque quería seguir charlando y ya volvemos. Que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis sueños, y es que es un venir.
Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija de un dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó.